saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Este programa que es una extensión de nuestro libro que lleva el mismo título, escrito durante un año y que recoge 100 testimonios de lo que ocurre en la oración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora y biógrafa, autora de este libro y directora de este canal. Bueno, hoy tengo una invitada, como todos mis invitados, una invitada de lujo, una compatriota mía, colombiana. Ella nos acompaña desde la ciudad de Cali, Colombia. Diana, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar con ustedes y compartir mi experiencia. Claramente, pues, conocernos. Bueno, apreciada Diana y apreciada audiencia, vamos a empezar, como siempre digo yo, con el pie derecho, con el seguro contra todo riesgo. Entonces, te voy a dar la palabra, Dianita, para que por favor invitemos a nuestro mejor amigo que nos acompañe y nos guíe esta entrevista en el nombre de Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, ya con este seguro contra todo riesgo, ahora sí, vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar por el principio poniendo en contexto a la gente. ¿Quién es Diana Marcela Ordóñez? Sé que tú nos acompañas desde Cali. ¿Tú eres nacida en Cali? Sí, Marcela, yo nací en Cali, vengo de una familia católica. Mi padre, mi madre, mis dos hermanos, una mayor y una menor que yo. Ok, bueno, en este momento, ¿qué haces? Bueno, en este momento, pues trabajo en una compañía extranjera. Tengo mi esposo, tengo mi hija de 11 meses. Digamos que eso es, digamos que la parte, digamos que muy personal, pero también soy escritora novelista. Soy autora del libro Escapé del Infierno, que a través pues, de mi experiencia que ahora se las voy a contar, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de escribir un libro para la gloria de Dios y en acción de gracias pues, de tenerme con vida y de poder venir a contar esta experiencia a muchas personas. Bueno, entonces quiero que nos cuentes y nos pongas un poquito en contexto de cómo fue tu infancia. Sí. Tú creciste en Cali y en ese entorno familiar, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años de edad. Fue un episodio muy triste de mi infancia porque pues mi papá era como mi todo, era el amor de mi vida. Fue una época muy difícil porque en ese entonces pues mi madre no trabajaba, entonces de la nada mi padre decidió marcharse de la casa pues por sus temas personales con ella y bueno, mi mamá tuvo que conseguir empleo, mis hermanos y yo tuvimos que pasar todos los días muy solos. Ella trabajaba en 2 empresas con tal de pues poder darnos lo que necesitábamos para vivir. Entonces fueron tiempos muy difíciles, pues ya cada quien se imaginará cómo es estar sin el padre y también sin la madre. Entonces recuerdo pues que de mi infancia poco me hablaban de Dios.
siempre hemos sido católicos, pero pues no había ese espacio como de ir a la iglesia los domingos, de rezar en las noches. Mi madre llegaba muy cansada porque trabajaba hasta el mediodía, volvía y entraba a las 2 en otra empresa, salía a las 10 de la noche, ya llegaba muy cansada. A hacer lo que podía para el otro día volver a madrugar como a las 5 de la mañana. Entonces, era bastante complejo. Mi hermano mayor tiene 12 años más que yo, pues sin pedirlo, se convirtió en mi padre. Era una persona pues muy entregada a nosotros. Él era el que nos ayudaba a hacer las tareas, él era el que iba a las reuniones del colegio. Empezó a trabajar también a muy corta edad, entonces ya era el que nos compraba la ropa, la comida, era el papá de nosotros. Entonces, digamos que crecimos sin la figura paternal, pero mi hermano pues se convirtió en ese papá que nos hizo falta pues a mi hermana y a mí. Y me da pesar con él porque pues no he contado la parte de que él también pues fue el fruto de un amor de 11 años de mi mamá. Era el primer amor de ella. Ella soñaba con él pues estar toda la vida y resulta que esta persona tenía otra novia al tiempo. Y cuando mi hermano nació, ese mismo día, o en esa misma semana, digámoslo así, él se casó con esta mujer y se fue para San Andrés. Bueno, aquí estoy contando pues las cosas del pasado que ya sanaron, pero pues te cuento que fue muy difícil para mi mamá porque pues lo sé, soy madre y no me imagino tener mi hijo y esperar a que la persona que pues es el papá, se supone debería estar allí y no pasó así. Entonces, pues con el tiempo conocí a mi padre, mi hermano aún era chiquito, ponle tú 5 años, y le promete algo diferente. Le promete que siempre va a estar con ella y no la dejaba trabajar. Entonces, para mi mamá fue algo muy difícil. Y pues claramente para nosotras, sobre todo para mí, porque él era una persona muy importante para mí. Creo que nunca lo supo, no lo sabe. Y no creas, son cosas que aún duelen un poco. Un paréntesis aquí, ya después de que tu papá se va, ¿ustedes ya no vuelven a tener contacto con él o de forma intermitente o no? Sí, mi padre, mira, mi padre aparecía más o menos 2, 3 veces al año. Eso era como que lo que él aparecía, pero no era como un tiempo de calidad, era cuestión de media hora, 1 hora, y se marchaba. Yo recuerdo que le decía siempre a mi mamá que lo llamara, que yo quería hablar con él, que lo extrañaba, pero eso no pasaba. Entonces, bueno, finalmente como que me acostumbré, aunque he hecho muchos... Tranquila, tómate tu tiempo. Tranquila. Bueno, mientras tanto, quiero contarle a nuestra audiencia la razón por la cual hoy estoy hablando con Diana Marcel. Yo escuché el testimonio de Diana recientemente y me impactó bastante porque ella incursionó en una práctica que está muy de moda y que se llama el yagé. Ella ya más adelante nos va a comentar por qué esa experiencia la llevó a vivir y a morir. Y en ese morir, ella, como dice en su libro, conoció el infierno. Pero ya más adelantico ella nos va a poner en contexto, no nos vamos a adelantar. Entonces, bueno, Anita, cuéntanos entonces, en esa infancia donde tu señora madre tenía que redoblarse laboralmente para poder mantenerlos a ustedes, y siendo tu hermano mayor la figura paterna, ¿cómo es el entorno espiritual de ustedes? ¿Es nulo? ¿Es tibio? ¿Cómo es? Yo creo que fue prácticamente nulo.
prácticamente nulo porque pues con el tiempo, digamos que adelantándome a mi vida, que pues empecé a conocer el amor de Dios, que Él estaba allí vivo, pues porque tuve muchos encuentros con Él. Creo que en medio de las cosas difíciles que viví, Dios me escogió para regalarme unos dones y unos talentos maravillosos que pues ya te cuento también. Le hice una pregunta a mi mamá que cómo era su relación con Dios en ese entonces, porque ella pues tenía varias fotografías sobre lo que había sido mi infancia, pero también quería como una explicación de cómo había sido su relación con Dios. Entonces le preguntaba pues por qué no había buscado pues una persona como con quien casarse, si ella creció pues en un hogar, digamos que de papá, mamá, y me empezó a explicar varias cosas. Entonces me decía que era también muy distante la relación con Dios, que de hecho pues ella en su desespero de pronto de saber que había perdido a mi padre que lo quería tanto, ella llegó a visitar personas que le leyeran las cartas, no pensaba como en refugiarse en la oración, sino en esta, de pronto de ir a que le leyeran las cartas, de llorar, de lamentarse, y, y entonces sacaba mis propias conclusiones, pues me daba un poco de tristeza, pues que ella de pronto no hubiera tenido esa guía desde el principio, ¿sí? Y pues obvio, si ella no lo tenía, no lo iba a tener, nosotros tampoco íbamos a tener esa relación con Dios. Claro. ¿Ya? O sea que, digamos, se abrieron esas puertas y ustedes también tuvieron contacto con esas puertas que abrió tu señora madre. No de pronto, ella tal vez en su desconocimiento lo hizo y en su desespero buscó esas salidas, pero en esa búsqueda de pronto también los arrostró a ustedes o no necesariamente. No, digamos que eso fueron pocas veces, pero ella me contaba que cuando mi padre, pues como también era muy distante de Dios, mi padre era una persona, pues, que era muy infiel, realmente no sé cómo es ahora, pero llegó a sentir cosas extrañas en la casa, como que él empezaba como a querer quitarse una presencia encima y de repente empezaba a aparecer con chupados en el cuello, cosas así. Entonces a ella le decían que era una bruja que se la estaba llevando, entonces que se estaba llevando a mi padre, entonces ella que rezara, y otra persona pues le dijo que le decían una bruja pues con las cartas, y es que era que se estaba yendo mi papá, y entonces ella se dejó tentar por eso, y eso fue lo que pasó. Entonces digamos que no hasta allí, pero que de aquí que nos llevara o esto, no. Sin embargo, cuando fui creciendo, más o menos a los 8 años tuve digamos que un episodio, y fue que mi madre se salió una noche y yo me quedé con mi hermana en la casa. Mi hermano no recuerdo dónde se había quedado esa noche, dónde lo había dejado quedar, creo que con unos primos. Escuché unas voces en la casa que me atemorizaron muchísimo, que me decían hola y se burlaban. Hola. Entonces desperté a mi hermana, le dije que estaba escuchando unas voces, le conté a mi mamá y bueno, se investigó qué había pasado en esa casa, y en ese cuarto había muerto una mujer. Entonces luego fuimos a vivir a un edificio, y también yo siempre sentía que se sentaba alguien en la cama, se sentaba todas las noches allí en la cama, se sentaba hasta que, bueno, finalmente nos fuimos de ese apartamento, y la siguiente familia que se pasó a ese apartamento, allí vivía una niña. En ese apartamento, perdón, en mi cuarto se quedaba una niña muy chiquita, como de 5 o 6 años, y siempre le decía a la mamá que le quitara a la niña que se le sentaba en la cama. Entonces ella fue a buscar a mi mamá a donde nos habíamos pasado, averiguando qué había pasado, por qué nos habíamos ido, y pues la verdad nos habíamos ido era porque el apartamento era pequeño para nosotros. No habíamos pensado en el episodio de que otra cosa, sí. Sí, no, yo siempre sentía que alguien se sentaba allí, pero como que me rehusaba a pensar que era una presencia. Entonces, claro, allí nos dimos cuenta de que esa presencia de la cama que se le sentaba a la niña era la que yo también sentía. Entre otras cosas que empecé a sentir, y era que mi cuerpo se salía y yo podía viajar a donde quisiera,
y ya empecé a sentir miedo porque sentía que mi alma ya volaba muchísimo y luego me doy cuenta que era que tenía la capacidad de desdoblarme. ¿Ya? Entonces, con el tiempo ya le pedí a mi mamá que por favor hiciera algo y en lo poco que conocía de Dios, yo le decía a Dios que yo no quería sentir eso, que me daba miedo sentir que mi alma se salía y que podía ver cosas. No, pero también el Señor me mostraba que tenía la capacidad de tener sueños, entonces, sueños que advertían peligro. Y sí. Cuéntanos uno, por ejemplo. Por ejemplo, hubo una fiesta, hubo un festival en un pueblo cerca a Cali, y entonces iba mi familia, mi hermano, y en ese sueño, un día antes que se fueran para allá, yo vi a mi hermano y vi a mi familia en peligro. Veía mucha gente con palos, con machetes y todos escondiéndose, pero a los que más veía expuestos al peligro era a mi hermano y a una prima. Y el sueño fue tan real que yo y una voz me decía, dile a tu hermano, dile. Fue tan real que cuando me desperté, inmediatamente lo llamé, no me contestó y luego que me contestó ya iba para esa finca. Le dije, hermano, mira, tuve un sueño muy revelador, te pido por favor que tengas cuidado, lo reprendí, pero, o sea, yo la verdad no era pegada a Dios, pero ¿cómo te explico? De una forma muy ingenua, muy natural. Le decía, ay, lo reprendí, pero reprendí ese sueño, pero te pido que tengas cuidado porque vi esto, esto y esto. Entonces, cuando él llegó a ese festival, resulta que estaba hablando con mi hermana y él tenía una camioneta automática en ese entonces. Y se le fue la camioneta y preciso iba una señora pasando borracha, ya estaba muy lleno ese lugar de gente tomada, bailando, había de todo en ese pueblo. Entonces tumbó a esa señora y se vinieron los hijos, los primos a acabar el carro con palos, con machetes, bajaron a mi hermano, bajaron mi familia, lo querían, mejor dicho, matar. Entonces, como lo soñaste, con viste los palos y los machetes. Entonces llegó un familiar en otro carro y como pudo lo tiró al carro, o sea, eso fue de película. El carro lo iban a incendiar. Fue una cosa muy fea. Entonces mi hermano pues quedó muy golpeado, el carro se dañó, pero finalmente pues gracias a Dios él está tan vivo para contarlo. Pero me dijo al otro día, pareces bruja, pareces bruja. Y otras, entonces digamos que el tema de los sueños es algo que todavía tengo, gracias a Dios, aun cuando mi vida no es perfecta, y también que me advierte mi espíritu de un peligro. Otro, por ejemplo, hace poco ya, digamos que ahora que ya estoy en mi proceso de conversión, me fui para una finca, pues para mi finca, para la finca de nosotros. Y resulta que yo me quería devolver un domingo al mediodía, no quería esperar a mi familia para venirme con ellos en caravana, pues todos los carros, yo me quería venir antes porque tenía acá una invitación y no me la quería perder en la tarde. Entonces empecé a escuchar voces que decían, peligro, peligro, peligro. Y entonces me dio mucho miedo yo, porque sabes, escuchar voces. ¿Y las escuchabas en tu oído físico? Voces, claro. Peligro, muerte. Entonces yo, ¿qué es esto? Cuando empecé a ver espejismos a mi alrededor y de una le dije a un amigo de mi mamá que él es una persona de mucha oración, es de lazos de amor mariano y él siempre anda con la guitarra en el carro porque a él le gusta mucho cantarle a la Virgen y él es de los que ameniza las iglesias. Y le dije, don Jesús, por favor, acompáñame a orar, mamá, acompáñame a orar. Y les pedí que nos arrodilláramos e hiciéramos el Santo Rosario por la protección de todos y de las personas que estaban, digamos, que conocíamos. Le pedí por todos. La verdad, pedí por todo el mundo ese día y oré con mucha fe. Y entonces, ya por la noche me vine con ellos en caravana. Cuando al otro día me llama don Jesús y me dice, Diana, ¿sabes qué estaba pasando a esa hora que tú me hiciste devolver? Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, en la entrada, cerca de mi finca hay una entrada como de que tú vas por carretera principal y hay un desvío para llegar a la finca. En ese desvío estaban robando los carros.
En ese preciso estábamos robando los carros, el de la Coca-Cola, los que pasaban armados. Entonces yo me quedé, de verdad me quedé como tan aterrada de que eso pasara. Y también ocurrió otro caso así pues rápido, te cuento, en el 2021 iba a perder mi trabajo y en la mañana las mismas voces, peligro, peligro, peligro. Y una persona que estaba ensañada conmigo en que quería pues sacarme de mi puesto, fueron cosas de Dios, porque la verdad yo le pedí a Dios de que si ese lugar no era para mí, aun cuando tenía tan buenos ingresos, tan buena posición, me sacara, y el Señor me sacó por las razones que pues Dios ya sabe y que ya tendría que ahondar ahí en el tema, pero me lo advirtió. Entonces, cosas así me parecen muy bonitas. Y bueno, retrocediendo otra vez a la infancia, yo le pedí a Dios que me quitara ese don del desdoblamiento, porque sí se sentía muy feo, sentía mucho vacío, como si me estuviera tirando de una montaña rusa, y eso, la sensación es muy fea. Entonces a veces no podía controlarme y era como que podía ir rápido al otro lado del mundo y veía cosas. Entonces, bueno, pues digamos que eso es lo que pasó. Te quiero preguntar que, digamos, a pesar de que no tuviste como esa orientación espiritual, ¿sí? Desde niña, estas experiencias y esta sensibilidad nata que tienes, de alguna manera te llevaban siempre a aferrarte a un Dios. Siempre, ¿sí? siempre. Sí, o sea, ¿cómo era? Cuéntanos rápidamente esa relación, ese vínculo que tú tenías con ese Dios que tú tenías en ese momento. Mira que yo no sé de verdad cómo llegó a mi vida ese sentir, pero creo que también el mantener sola, yo tenía como esa esperanza de que estaba ese ser imaginario para mí. Entonces yo le hablaba, yo le decía, mira, yo quisiera tal cosa. Me acuerdo que cuando yo era una niña, yo le decía a él, papá Dios, yo sé que mi mamá no tiene para enviarme a unas vacaciones a Orlando, a Florida, pero yo quiero que tú me lo des y yo sé que tú me lo vas a dar. Y no te miento que cuando cumplí mis 15 años, no sé cómo, pero fui a mi excursión de 15 años en Orlando, Florida, y te digo, sin las capacidades económicas, no sé cómo se dio todo, porque la verdad surgió así. Dios hace posible las cosas, y yo me pongo a ver para atrás y veo, digamos, que han sido momentos muy difíciles en nuestras vidas, pero veo también Dios cómo ha puesto su mano y cómo me ha enseñado, cómo me ha retribuido de pronto esos momentos difíciles de infancia, esos momentos de soledad, al no tener un padre biológico, porque pues igual mi hermano es mi hermano y él no merece pues tampoco que le diga que es el papá, porque es una responsabilidad muy grande, pero es mi hermano mayor. Sí. Pero él ha sido mi papá. Yo le digo a él que él es mi papá, mi viejo, y sí, le he fallado mucho, porque la verdad, digamos que en medio de todo, pues como que no sabía, pues también por la inmadurez, las cosas con las que uno crece chiquito, el egoísmo, todas esas cositas que uno de mamá tiene que enseñarle a sus hijos, pues digamos que yo no las aprendía no las tenía muy claras, y le fallé mucho a Dios, pero aún así él me ha ido mostrando y me ha ido puliendo poco a poco. Poco a poco. Bueno, aquí aquí la idea es hacer mucha pedagogía. Sí. Eso que tú estás contando, para nuestra audiencia, seguramente muchos ya lo saben, lo detectan de qué se trata, y los que no saben, pues eso que te ha acompañado siempre se llama la divina providencia, que es así materialmente no tengamos nada, cuando pidamos las cosas a Dios y las pedimos con fe, Él, si es para nuestra conveniencia, nos las va a conceder. Amén. Y eso es lo que ha pasado contigo. Bueno, ya creces, ya llegas, ya eres una joven, ¿sí? Sí. Y quiero que nos pongas ya en contexto y nos cuentes qué fue lo que pasó y la experiencia que en realidad cambió tu vida, Diana Marcela. Cuéntanos
¿En qué año ocurre esa experiencia y cómo fue y qué te llevó a eso? Bueno, antes de comenzar, pues quiero contar que yo siempre fui una mujer muy soñadora, siempre me gustó salir adelante, siempre soñaba con cosas imposibles de alcanzar y de pronto eso me hizo una mala jugada y fue que me volví muy vanidosa. Me volví vanidosa, digamos que me aprovechaba a veces del amor de las personas que querían acercarse a mí. Entonces, ese vacío con el que crecí por mi papá me llevó a buscar como esa parte paternal, como Esa figura masculina. esa figura masculina en relaciones afectivas. Entonces, tenía un novio, terminaba con otro, siempre terminaba con hombres narcisistas o con personas que de alguna manera con las que me hacía yo daño psicológicamente, porque digamos que físicamente no, o personas que no tuvieran una buena posición, no, porque siempre me gustó, digamos que estar con personas que no me hicieran quedar mal, entre comillas, pero eso me llevó a tener muchos vacíos y momentos de depresión, muy depresiva. Cada vez que yo terminaba una relación, para mí era, digamos que, el acabose. Entonces, Dios, digamos que en una de esos momentos de dificultad, ocurrió algo muy bonito, y es que yo me encontraba en una situación que no sabía qué hacer, y el diablo, el enemigo, porque siempre me ha dicho mi guía espiritual que ni lo nombre, el enemigo, se me presentaba de diferentes formas como para tratar de empeorar las cosas. ¿En qué sentido? Yo era una mujer muy desordenada financieramente. Tenía buenos empleos, pero me gastaba todo, me endeudaba muchísimo. Entonces llegó y sumado a eso, pues terminé una relación muy tóxica. Entonces empezaba el enemigo: no te preocupes, por dinero yo puedo dártelo todo, porque no haces esto y te vas a ganar este dinero, cosas que no eran bien, no eran buenas. Non santas, como dicen. No eran buenas, nada buenas. Donde yo hubiera tomado esa decisión, créeme que no sé dónde estaría. Entonces eso me generó más depresión porque me imaginaba yo viviendo en esa forma. Y apareció una prima que fue la persona que, digamos, que me ayudó, que fue como ese puente para que yo empezara a abrirle el corazón a Dios. Y me dice ella: mira, te invito a la iglesia, yo sé que te sientes mal, pero ábrele tu corazón a Dios, empieza a buscarlo. Entonces fui a la iglesia. Y tú perdóname, hasta ese momento la iglesia para ti era algo totalmente ajeno, o sea, tú nunca una misa, nunca una iglesia, nada. Iba, pero no iba como con toda la fe y toda la disposición, iba porque sí, pero de vez en cuando. De vez en cuando, exacto. Okay. Pero ese día fue diferente, ese día fui y dije: voy a conectarme con Dios. Entonces llegué allá y después de la oración estaba la hora de imposición de manos, que la hace el señor Jorge Lenis. No sé si has escuchado acá en Cali, él es un diácono. Escuchado. Y resulta que él empezó a hacer, digamos, la imposición de manos, y yo empecé a pedirle mucho a Dios que me hiciera otra persona. Yo ya en ese momento yo ya tenía pensamientos de suicidio, ya tenía, ya el mal estaba rondando muchísimo en mi vida. Ya quería hacer otras cosas como para, ya, o sea, me dolía todo, la parte financiera, la parte amorosa, la soledad, porque pues igual, digamos que siempre como que crecí muy sola. Igual mi madre, después de que se pensionó, se dedicó a irse a la finca, mi hermano consiguió esposa, mi hermana pues también su pareja, entonces como que igual seguía sola. Entonces fui muy selectiva con mis amistades y le lloré tanto a Dios ese día. Me acuerdo como en un muro, como al lado de un murito, y en la posición de manos me desmayé.
y me desperté y todas las personas estaban orando ahí sobre mí y yo le decía a Dios, Diosito, me gustaría levantarme en mi pensamiento, le hablaba a él sin escucharlo. Un día despertarme y ya no deberle nada a los bancos, me gustaría irme lejos a Inglaterra o Irlanda 2 años, me gustaría dejarle a mi mamá todo pago para que ya no sienta mi ausencia, no le falte nada. Y pensaba en mí, pero yo sé que esos pedidos míos no, no son dignos de mí, no son posibles, la verdad. Me desperté, me levanté y me sentí como si él me estuviera abrazando, como si él estuviera allí. Entonces me fui a trabajar y me presentaron en esa semana un cliente. Entonces en la banca, yo he sido una banquera toda la vida. Bueno, le dicen banqueros a los dueños de los bancos, pero pues los que trabajamos también les decimos que somos banqueros. ¿Esto es en qué año, Dianita? Yo trabajo en la banca. ¿En qué año ocurrió esto? En el año 2013. Ok. En el 2014, inicio del 2014, perdón. Entonces, resulta que esta persona me presenta, un cliente me presenta a otro cliente y me dice un muchachito, me dice él, mira, yo quiero acceder al banco. Y le dije, bueno. Luego me dice, ven, yo te quiero invitar a salir. Y yo, no, muchas gracias, no, muchas gracias. Me insistía tanto y yo estaba, pues, como decimos aquí en Colombia, entusada, depresiva, con muchas cosas, hasta que un día le dije a él, mira, voy a aceptar tu invitación, pero yo te voy a invitar a un lugar. Y me dice, ¿él a dónde? Le dije, te invito a la iglesia. Si quieres, te invito a la iglesia. Pues yo pensaba entre mí, ay, no, qué pereza salir con hombres. Entonces lo invité y allá volví a orar y le dije, porfa, te sugiero que si no te ¿hace cuánto no te confiesas? No, que desde la primera comunión confiésate y empieza también un caminar, porque pues venir acá y no irte con nada. Entonces bueno, empecé a orar y otra vez yo le lloraba al Señor y le lloraba y le lloraba. Por supuesto, tú también ya habías sido consciente de la importancia de esa reconciliación con Dios, ¿no? Sí, muy consciente. Entonces yo ya estaba invitándolo a él y ya estaba invitando a mi mamá. Okay. Y ya la tenía pues conversada para ir a la siguiente reunión. Y bueno, este muchacho me dice ese día, mira, te quiero invitar a cenar. Y listo. Y yo como que sentía tanta confianza con él. Nunca había sentido como esa tranquilidad y tanta paz con una persona. Me voy con él a cenar, me dice, bueno, Diana, cuéntame cuáles son tus sueños. Hablemos de tus sueños. Entonces yo le dije, pues mira, te voy a contar mis sueños. Se los conté a Dios y te los voy a contar a ti porque eres una persona que no conoce a nadie de mi entorno, eres una persona que me genera confianza y pues yo sé que igual te vas a burlar de mí. Le dije, mis sueños son estos. Y entonces me miró a los ojos y me decía, ¿te brillan tanto los ojos? Entonces le dije, ¿por qué? Me dice, no sé, veo algo muy bonito en ti. Bueno, me reí. El tiempo pasó, ponle tú 15 días, y cuando voy a pagar mis deudas, pues ya no debía nada. Con el tiempo, pues apareció, con el tiempo no, a los pocos días, la reunión pues con una escuela extranjera para ir a estudiar y que ya tenía pago un año en el extranjero, se convirtió en 2. Así que yo le dije a él, bueno, no sé la verdad qué es lo que está pasando. Me decía, no, simplemente cuando yo te acompañé a la iglesia, cuando te dije que quería salir contigo, fue porque vi algo en ti. Yo le dije, ¿cómo así? Me dice, mira, yo no soy una persona pegada a Dios, pero siempre le pedí a Dios que me dijera qué hacer con parte de mi herencia, que a qué fundación se la donaba. Y cuando te conocí, realmente pensé que tú eras esa persona que debía tener la oportunidad de ser feliz, de alguna manera, pero realmente la felicidad también depende de ti, porque tienes que buscar más a Dios, prometerme que vas a encontrar una persona que te quiera mucho, que te va a cuidar. Esta persona me regaló momentos muy felices de mi vida. La verdad, yo no podía creer que el mismo Dios se me hubiera aparecido a través de un muchacho.
Wow. Tuve la oportunidad de estudiar 2 años en Oxford, de conocer medio mundo, de dejarle a mi madre de verdad, digamos que un dinero para que ella pudiera vivir entre comillas porque ella es pensionada, porque lo que pasa es que mi madre hoy en día es la reina de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, a pesar de sus errores, lo que sea, madre es madre y uno tiene que honrarlos, y más ella que ha luchado por nosotros. Sí, claro. Entonces, se cumplieron esos sueños, pero tenías con esta persona, y llegaste a establecer una relación amorosa o no necesariamente. no necesariamente esta persona desapareció del mapa. Desapareció del mapa, alguna vez intenté buscarlo para volver a decirle que gracias, para decirle que era el ángel que el Dios... Hubo tantas cosas que no le dije, ¿saben? Muchas cosas que... Pero él a cambio tampoco te pedía nada, o sea, era simplemente un acto de generosidad y de verdad de providencial. Me hizo muy feliz, o sea, para él fue como si hubiera llegado a mi vida a darme la felicidad al 100, al 200% para que yo me olvidara de querer quitarme la vida, de que la vida era difícil, de que no podía. Me quitó todos esos pensamientos de la cabeza. Él me los quitó. ¿Y tú le ya habías manifestado a él que tú tenías esas intenciones debido a esa depresión? ¿Habías llegado a pensar en eso? No, yo le conté los sueños que tenía, pero no le conté que yo me quería quitar la vida, sino que seguramente cuando lo llevé a la iglesia, que me vio llorando con tanta fe y pidiéndole a Dios, él vio algo en mí. Entonces, para mí, él fue un ángel de Dios. Para mí, él fue un ángel de Dios y te digo que los ángeles existen, que Dios está vivo. Wow. Y esta persona, no sé si algún día, si algún día me llega a ver, gracias. No sé qué se hizo. Y de verdad fue una persona maravillosa. Y le agradezco que haya sido una persona que dio sin esperar nada a cambio. Hoy en día nadie da nada sin esperar nada a cambio. Y le doy gracias a Dios porque digamos que a pesar de todas las cosas, yo me pongo a ver mi vida y veo cómo los niños sufren, se mueren, los matan, cómo estuvimos mis hermanos y yo expuestos al peligro y gracias a Dios pues no pasó nada grave. Pero sí te digo, entre comillas, porque pues sí hubo, recuerdo como cuando recién se fue mi papá, que un amigo de mi hermano quería sobrepasarse y se alcanzó a sobrepasar conmigo, también de 12 añitos. Yo no entendí sino hasta que ya fui grande y ahí la importancia de cuidar tanto a los hijos y de no confiar en nadie, ¿sabes? Me duele mucho recordar ese pasado y que mi mamá y mi papá no hubieran estado 100% atentos al cuidado de nosotros, porque eso deja heridas y deja huellas que nunca se van a borrar. Entonces, bueno, avanzando pues en la experiencia, yo sé que a veces me quiebro y me dan ganas de llorar, pero es como ver el pasado y decir a qué horas yo pasé todo esto. Y como que es un sentimiento de alegría también de saber que puedo decir que lo más maravilloso que me ha pasado es tener a Dios en mi vida, de ser una mujer fiel a la Virgen María. Y bueno, les cuento, yo después de que recibo esta bendición, me voy a Inglaterra y cometo un grave error. Y es que allá el enemigo me tenta. ¿Y por qué me tenta? Porque tengo la posibilidad de conocer muchos países, de estar rodeada de personas con muy, digamos que, tener muy buenas relaciones públicas, ¿sí? Entonces, era como una combinación de estar recibiendo unos regalos y de nuevamente seguir como en mi estilo de vanidad, de cosas del mundo que deslumbran. Y termino consiguiéndome un novio ateo, que ni siquiera le pregunté si creía en Dios o no, simplemente me gustó, nos gustamos, nos hicimos novios y mi tiempo que era de Dios se lo empecé a dedicar a esta persona. ¿De dónde era él? Español. Entonces yo salía pues de estudiar, iba a mi gimnasio, pero también estaba con esta persona y el tiempo que de la oración poco, ya oraba a medias, sí me acordaba de Dios y en el fondo le decía, Señor, perdóname si estoy haciendo algo malo, si es así, sácame de aquí, porque sabía que algo no estaba bien.
Hasta que un día vamos a un templo en Londres, me acuerdo, y me dice él, entra y saluda a tu señor. Cuando él se ríe de esa manera y yo entro, yo le digo a Dios, Señor, si esto no es para mí, por favor, quítame a esta persona, perdóname. Y ya automáticamente pasan los 2 años, no por cosas de la vida, no termino quedándome en Inglaterra porque las personas pues tenían la posibilidad de quedarme donde iba a estudiar o en una casa de unos ingleses, que los amo, Hilary y David. Los papás que no tuve pues así presentes, ellos maravillosos, sí. Maravillosos. Eran de los que me llevaban a estudiar, me recogían, me cocinaban lo que yo quería, me cambiaban la cama cada vez que quería, o sea, era una cosa impresionante. Y bueno, no terminé quedándome, ellos querían que me quedara trabajando, buscaron la forma pues como de ver si encontraban un contrato para mí, pero debía hacer otra especialización y eso me salía muy costoso. Entonces me regresé a Colombia y empecé a sentir otra vez esa depresión porque ya era la inseguridad del país, ya otra vez la realidad de estar en Cali, ¿sí me entiendes? Otra vez. ¿Eso que estamos hablando por ahí como en 2017 más o menos? En el 2015, 16. Okay. 14, 15, 16. Entonces, empecé a trabajar con mi hermano en una empresa de turismo que él tiene y me fue muy bien comercialmente, me ganaba viajes al Caribe, bueno, la verdad maravilloso ese año ayudándole a él, pero ahí conocí pues digamos que en tantos viajes a otra persona. Y nuevamente como que no me fijaba mucho en la parte espiritual, ella tenía una espiritualidad muy tibia, buena persona, pero una persona con muchísimos vacíos, más que yo. Y terminamos la relación y entré en un estado depresivo que no te imaginas. Yo creo que fue el estado depresivo más grande que pude haber sentido en toda mi vida. Fue tan grande la depresión con esta persona, porque ya era como de depresión en depresión y yo ya estaba como que pensando que yo ya no quería más este tipo de sentimientos, sino que ya quedarme con una persona y no más. Pero cuando termina la relación, vuelvo y siento esa sensación de abandono, ese dolor, esa soledad, cosas muy feas. Y vuelve otra vez el enemigo. Entonces, aparece una supuesta amiga, una persona con una aparente buena nivel educativo, buen entorno, buena presencia, y ella comienza a invitarme a su iglesia evangélica. Entonces hablaba mucho de Dios, pero fíjate que Dios a uno le da a uno las señales para darse cuenta que si está en el buen camino o en un camino que no es. Wow. Y había algo particular, y es que siempre que yo me iba con ella ella me recogía o que nos veíamos para ir a su iglesia, ella le hablaba mucho groserías con su mamá y se reían como unas brujas. Entonces, en el fondo como que algo decía en mí, ¿cómo es posible que una persona hable de Dios y a la vez otra cosa, o sea, incoherente? Sí, pero era que le gustaba hablar como mucho de morbosidad. Era morbosa, era así. No en ese sentido, sí. Sí, no es como, bueno, porque por ejemplo los hombres, aunque estén en el caminar, siempre yo los he visto que se les zafa una que otra palabra, pero esta mujer era morbosa para hablar. Ya. Se veía como una bruja y bueno, entonces, ya la última vez que yo fui a esa iglesia, el enemigo utilizó a unas personas para que empezaran a hacer como unas gesticulaciones adelante y unas caras que parecían como bobos, como locos. Entonces mi atención se concentró en ellos porque ya empecé a sentir miedo, empecé a sentir una cosa fea, que ahí estaba el enemigo, la verdad. Entonces salí de allá, pero hubo algo particular, y es que en una de esas visitas a esa iglesia, una persona que me tocó, no sé quién era, y me dijo: vas a llevar el testimonio de tu amor a todo el mundo, vas a cruzar fronteras.
Fue lo único que rescato de ese lugar. Tal vez otro ángel que te apareció ahí. Entonces, sí, otro ángel se me apareció, una persona de la nada. Y le pedí perdón a Dios y de pronto estaba juzgando otras religiones, y sabía que no eran todas las personas, digamos que entre comillas, que hacían ver la iglesia mal porque hasta en la católica se ve, ¿no? Que no puede juzgar la iglesia, sino es las personas. Claro, sí. Sí. Pero esta persona ya me empezó a decir que ya quería que yo fuera a un ritual de yagé, de ayahuasca. Entonces yo le dije, ¿para qué sirve? Y me dijo, no te preocupes, que es un ritual espiritual donde tú vas a poder pedirle al yagé o la ayahuasca lo que tú quieras. Puedes pedirle sanación. ¿Eso fue el mismo 2016? Eso fue ya en el 2017. Ok. Ya tú le puedes pedir a la ayahuasca lo que tú quieras, que te sane, que te quite ese dolor, que esa persona que tú quieres cambie o que te ponga otra persona. Entonces yo decía entre mí, pero la ayahuasca es el mismo Dios, tan raro. Y ella me decía, sí, es el mismo Dios, sino que pues es el ritual y ahí tienes que pedirlo. Entonces yo dije, bueno, esto debe ser bueno. Así que me fui. ¿Y cómo te parece que me fui sola? La primera vez. Entonces había que pagar un dinero acá a las afueras de Cali. Me fui pues con toda esa intención. Y en todo el proceso, pues para los que no saben, es una bebida ancestral de los indígenas, muy respetable en su cultura, que se ha traído a las ciudades y que de alguna manera no nos advierten a los que nos piden que tomemos esta bebida que pueden ocurrir varias cosas. La primera, que quedes poseído. La segunda, que quedes muerto, ¿sí? La tercera, que quedes malherido, como fue lo que le pasó a una persona, que ya les puedo contar. Entonces, si a mí me advierten eso, yo no voy, créeme, de que voy a abrir portales y que si me pasa algo me van a decir es que fue, ay, pobrecita, es que seguramente tú tuviste un pasado y no es culpa de nosotros, entonces tú ya traías unos demonios y los despertaste y por eso te vas a morir, por eso estás poseída, por eso se murió Diana. No, las cosas no son así. Uno no debe aprovecharse de la necesidad del otro, de el dolor de otro, de el no conocer, de la ignorancia, de tantas cosas que tú le puedas llamar, ¿sí? En medio de todo, que siendo una muchacha, pues ya con ciertos años, no tenía mi grado de ingenuidad. Entonces, todos tenemos ese niño interior y creo que ahí tal. Resulta que en esa primera bebida, en ese primer ritual, yo veo un paraíso, me siento en un estado de bienestar y alucino eso y bueno, yo termino al mediodía. O sea, tú llegaste allá y ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el ritual? Las 8. Sí. ¿Cómo es el ritual en sí? O sea, tú llegas, te dan una bebida o te hacen una oración, ¿cómo es eso? Tú llegas, es un chamán reconocido, que ante todo, ¿no? Ay, no es que la persona no era reconocida, no, es reconocido, para que lo sepas. Es reconocido, recorre Colombia y otros lugares y ya ha cogido posición al punto de que personas que tienen, digamos que entre comillas, una vida con Dios, una vida de éxito, toman este tipo de bebidas todavía. Entonces es muy incoherente, la verdad. Y van a sacar ustedes su propia conclusión, no para decirles no vayan, si vayan, cada uno saque su conclusión, ¿sí? Entonces yo tomé esa bebida, llego. Inmediatamente nos hacen acomodar en esteras, cada uno en un espacio pues aparte. La bebida es verdosa, espesa, creo que sabe, no me acuerdo bien el sabor, pero no sabe bien. Eso es a base de hierbas, supuestamente medicinales. Sabe esa base de hierbas. Te lo tomas, hay unos cánticos, unas cosas allí. Bueno, el caso es que tú al rato empiezas a alucinar. Y eso puede ser
eso puede ser muy, muy feo. Hay personas que no sienten sino bienestar y bravo por ellos, pero puede ser muy peligroso. Y les voy a contar por qué. Yo termino al mediodía, siento ese estado de bienestar, digamos que veo cosas bonitas, entre comillas, y digo, bueno, ese es Dios que me está mostrando el paraíso, gracias. Está. Y esta persona me dice, no, tienes que volver. La verdad es que tienes que volver porque tienes que sanar bien de todo. Yo le digo a ella que yo no quiero volver, que realmente a mí me da como cosa. Me dice, no, tienes que volver. Entonces, resulta que ella misma me programa la cita. Y muy casual que llega y ella no me contestaba el teléfono. No me lo contestaba, no me contestaba. Yo, pero qué raro, esta mujer no me contesta. Hasta que un día me contesta y me dice, Diana, no te quería contestar porque la verdad siento que nuestra amistad no debe ser. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú no has vuelto a mi iglesia y creo que tú no estás en mi mismo caminar. Y segundo, tuve un sueño y te lo quiero contar. Entonces le dije, sí, ¿qué te soñaste? Me dijo, soñé que abría la puerta de un cuarto y un cuarto blanco. Y tú le estabas llorando a un hombre altísimo como de 2 metros, con barba blanca, pelo blanco, y le llorabas en las piernas. Y yo te decía, párate de allí, ¿qué haces allí llorándole a ese hombre? Y tú me volteabas a mirar con los ojos llenos de lágrimas y me mirabas con tristeza y con rabia y seguías llorando, como suplicándole algo. Yo le dije, pero qué raro. A mí los hombres mayores no me gustan. No le voy a llorar a un hombre mayor porque pues, no tengo novio mayor jamás de mi edad. Mi papá, pues, la verdad es que no siento el deseo de irle a llorar, la verdad, ya con tantos años. No sé. Con el tiempo me doy cuenta que al que le iba a llorar era Dios. El caso es que Dios, a través de ella, me mostró un sueño que en el fondo yo sabía que era él, pero yo no le hacía caso a ese sueño. No le hice caso. Entonces continué con mi cita y no solamente eso, quise invitar a mi mamá, que también era otra ingenua en el tema, pues, porque ella tibia, sin conocer mucho a Dios, pues, menos yo y ella, pues, así que sí. Entonces, mi mamá me dijo, no, hija, vaya usted, más bien llévate a Selene, a mi hermana. Llévate a Selene, pídanle al yagé lo que quieran y si es espiritual, bueno, ya después me contarán y pidan por mí. Gracias a Dios no fue ella. Entonces me llevé a mi hermana y mi hermana tenía el denario de Uga. No sé si tú has escuchado, Marcela, allá en Bogotá, que nosotros tenemos el santuario de Uga acá. Claro, el Señor de los Milagros, que es uno de los santuarios más famosos de Colombia, porque nuestro Señor de los Milagritos, que se celebra todos los 14, es también el que nos protege a todo Colombia, desde Buga. Sí. Tengo, de verdad que sí, es maravilloso. Y yo lo que le he pedido al Señor de los Milagros con fe, me lo ha concedido. Sí. Sobre todo me ha dado mucha paz. Y mira, el caso es que la historia es muy bonita para quien la quiera leer, es muy bonita. Cuando llegamos allá, a mi hermana se le reventó ese denario de años. Y me dijo, Diana, yo siento algo feo aquí en mi corazón. No he tomado esa bebida y algo me dice que me vaya de aquí, me quiero ir. Le dije yo, porfa, cálmate, que ya vamos a empezar con el ritual. Más bien piensa que le vas a pedir al yagé, porfa. Entonces ella me dice, yo le dije a ella, Selene, te quiero pedir un favor. Cualquier cosa, si yo estoy ocupada, esta es la clave de mi celular, apréndetela. Entonces ella, pero ¿por qué me la estás dando? Yo tengo el mío. Yo le dije, apréndete la clave de mi celular. No sé por qué le quise decir eso. Ya van a saber por qué. Así que inmediatamente tomamos la bebida. Mi hermana la escupió. No me di cuenta. Ella, a pesar de que era una mujer también tibia con el tema de Dios, ella quiso escupirlo porque es escéptica. No creen cosas. De repente yo empecé a sentir algo muy feo. Se me empezó a dormir el cuerpo, la mitad del cuerpo, y empecé a perder los sentidos, el oído, el olfato y el tacto con las cosas. Sentí que me despegaba de este mundo.
sea, empecé a sentir la muerte. Empecé a sentir que mi alma se salía de mi cuerpo. Wow. Entonces, como pude, y la voz ya no me iba a salir más. Yo ya estaba a punto de irme del todo. Le dije antes de decirle a mi hermana, ayúdame que me voy a morir. Y mi hermana, ¿qué es lo que te está pasando? Le dije, no sé, me voy a morir, Cele. Me voy a morir, te pido por favor que me ayudes, sácame de aquí. Cuando yo le digo a ella, ya todas las personas ya estaban en estado de posesión. Resulta que todas las personas que fueron allí ya eran personas viejas de ir al viaje. Y podía ver claramente cómo se les salían los cuernos. Y se les metía cuernos de carnero así bien talladitos. Y a mi hermana no. Mi hermana se le parecía una luz blanca así. Por su denario. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Y había otra mujer que se le salía un cacho y aquí era parte blanca, o sea, estaba allá y acá. Entonces Dios en esa rapidez, sin él hablarme todavía, me mostraba en donde yo estaba. Cuando ya venía el chamán, así, y a él se le empezaron a salir unos cachos muy grandes y una luz blanca les resplandecía. En ese momento sentí que mi espíritu habló por mí. No era yo. Él se me acercó a darme a oler algo que olía a puro muerto, un polvo, y a darme un agua que sabía que olía a agua podrida. Y tal vez no era podrida, tal vez ante los ojos de cualquiera y en un estado de lucidez podía haber sido sal y podía haber sido agua, pero el solo hecho de él traerlo ya era podrido, ya venía de las manos incorrectas para mí. Claro. Entonces mi espíritu hizo esto, te lo digo porque recuerdo que era como si existiera mi alma y mi espíritu ahí al tiempo. Entonces le quitó y le tiró eso así, apártate de mí, estás engañando a todos los que están aquí, tú no eres Dios y estas personas van a perder su alma si siguen en esto. O sea, dijo una cantidad de cosas que francamente me quedé yo así. Aléjate de mí, aléjate. Tú no eres de Dios, tú no eres Dios. Y estas personas perderán su alma si siguen aquí. Las estás engañando. Tú no sirves a Dios. Entonces yo me quedé así, y yo, ¿sí me entiendes? Como escuchar una voz que no era mía. De repente me fui y escuché el grito de mi hermana, hagan algo, y ya me fui. Cuando ya yo despierto, resulta que despierto en el mismo lugar, pero ya sin personas. Veía la casa, veía el lugar, era una finca, y el Señor me empezaba a mostrar que yo ya no estaba en el mundo. O sea, tú ya te habías muerto prácticamente. ¿Cierto? Y empecé a sentir una tristeza profunda, y yo, Dios mío, no puede ser que estoy muerta. Entonces empecé a escuchar las voces de mi mamá, empecé a escuchar la voz de personas que me querían. Era como si mi oído hubiera viajado a todo el mundo y pudiera escuchar las personas que yo quería, que habían sido importantes para mí. Y empecé a sentir una tristeza profunda porque dije, ¡oh! No puede ser que yo haya venido acá a quitarme la vida de esta manera tan boba, y empecé a sentir tristeza de no poder volver a la vida. De repente comenzó a salir de la tierra, a brotar como si fuera, como si se hubiera reventado una cañería. Todo putrefacto. Todo. La cosa negra, así. Que empezaron a salir almas negras del suelo. Eran demonios, almas perdidas. Y empezaron a llorar en el suelo. Y empezaron a atormentarme. Entonces yo, Dios mío, y pum, se me vinieron todas encima. No podía nombrar a Dios. Y entonces el miedo, a pesar de que ya no estaba en mi cuerpo, era así, atemorizándome. Y yo no tenía paz en ese lugar.
Entonces traté de escapar de ese sitio y de una me cogieron para que no me escapara. Me adelanto un poco, el Señor me muestra que donde muere una persona hay que hacer oración. Por ejemplo, el caso de Sofía, como me gustaría poder mandar un mensaje de que en ese local deben hacerle oración del Santo Rosario los días que sean necesarios para que ella, aunque es un angelito de Dios que puede haber ido al cielo inmediatamente, hay que orar. Resulta que uno queda esclavizado en el lugar donde muere sin poder escapar con las presencias que hay allí. Yo me empiezo a atemorizar y yo, no puede ser que estoy muerta. Y lloren y lloren y lloren y atormentenme. Entonces, como puedo, no sé qué pasa, pero hay un momento en el que, ¡pum!, vuelvo al cuerpo, a ver lo que, el exterior, y veo mi cuerpo lleno de moscas y la piel moviéndose como si se me hubieran metido unos gusanos dentro de la piel. Y empiezo la lucha espiritual para yo volver a la vida. Y empiezo a pedirle a Dios que me diga qué hacer. Y no podía hablar. Y sufría hasta que hubo un momento en el que escucho la voz de él y me dice, una voz audible, me dice, aquí no debías buscarme. Búscame siempre en tu corazón. Allí siempre me encontrarás. Y háblame en tu mente, porque es el único lugar donde no nos pueden escuchar. Yo me quedé así, Entonces ya era miedo, pero también era protección, porque yo decía, ay, Dios mío, viniste al mismo infierno a rescatarme. Entonces yo empecé a decirle al Señor, Dios mío, te lo ruego, perdóname. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por hacer lo que no debía. Fui engañada. Si tú quieres, Señor, que yo muera, que sea porque tú quieres, Padre. Que no sea por engaños. Permíteme ser otra persona. Permíteme llevar el testimonio de tu amor como tú me digas. Lo que tú me digas, yo lo hago. Entonces, un silencio total. Yo estoy resumiendo un poco todo lo que viví, mi experiencia de cómo observé las criaturas, todas las cosas, eso está en mi libro. La verdad, escribirlo fue muy difícil. Entonces, resulta que el Señor ya me hace sentir paz, pero bien me dice que yo no lo puedo ver. Me dice, no me puedes ver. La única forma que tú me veas es que voltees la cabeza y mires hacia atrás. Entonces, volteé la cabeza y miré hacia atrás y en el cielo se había abierto una bola así como un hueco. El cielo estaba como decir de nubes y había un hueco así y una luz que resplandecía desde lo alto y llegaba hasta mí y se movía y hacía mover un árbol que había atrás de ese árbol que produce agua, guaduas. ¿Las conoces? Sí, sí. Y me decía, aquí estoy. Y esa guadua se movía sola así. Así. Y los demás árboles quietos. Y él me decía, esta agua es vida, este árbol es vida. Díselo a los demás. Que ese árbol producía mucha vida. Y se movía el árbol y yo decía, Señor, dime qué hago. Entonces empezó la lucha. Me dice él, tu hermana te va a voltear a mirar, vas a volver a tu cuerpo. La vas a mirar y le vas a hacer señas que llame a tu mamá. En ese preciso momento le vas a hacer señas que llame a tu mamá y que ore por ti. Y estábamos como decir tú a 5 metros de distancia, no, mentira, pero unos 10 metros de distancia. Y en ese preciso momento ella me voltea a mirar y le digo, Selene. Y sale ella corriendo a coger el celular y en ese preciso momento se revienta un tubo
de agua y sale todas las personas así, todas poseídas, a coger ese tubo, a arreglarla, a coger el agua. En ese momento sale mi hermana, coge el celular, marca, se acuerda de mi clave, le marca a mi mamá, se acuerda de la clave, le marca a mi mamá, le dice, mamá, ora por nosotros, estamos en peligro. Y se devuelven ellos, la cogen, le quitan el celular, se la llevan y no la dejan seguir. Mi mamá alcanza a recibir el mensaje. En ese momento ella coge el Santo Cristo, también del Señor de los Milagros, y la perra de mi hermana la perrita que teníamos, empieza a dar vueltas en la sala. Ella después de ese momento le dio una enfermedad y murió. Entonces mi mamá empezó a orar, Señor, donde quiera que estén mis hijas, te las pongo, Señor, en tus manos, sácalas de allá. Entonces el Señor me mostraba que la oración de la madre tiene muchísimo poder. Y empezó un sonidito en mi oído. Me dice él, hazte la loca y canta, Dios es amor. Entonces yo empecé, Dios es amor, canta, porque así las puedes confundir a estas presencias. Y de la nada empecé yo a cantar, Dios es amor, Dios es amor. Y entonces las almas se confundían. Esos espíritus malignos se confundían, porque una cosa era que me vieran cantando y otra cosa era que yo clamara a Dios, Dios mío, ayúdame. Por eso es que las alabanzas demostraban, las alabanzas tenían mucho poder también. Wow. Entonces yo empezaba, Dios es amor, Dios es amor. Y resulta que luego se viene a mí este chamán y me empieza a absorber con su energía horrible. Él se sentía feliz de verme y me dice, de verme como estaba, y me dice, recuerda que yo soy el que está enfrente tuyo. Y una voz salía de mí, tú puedes estar enfrente a mí, pero el que está en los cielos tiene más poder que todos aquí. Así no era yo. Como tu ángel, como tu ángel, tu santo ángel o San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial. Entonces, yo siento que era mi espíritu el que también luchaba. Entonces, cuando el espíritu quería volver a salir, el alma quería volver a salir de mi cuerpo, se venían todas esas almas como carroñeros a rodearme y a quererme poseer. Y inmediatamente llegaba una nube de zancudos y se me metían todos en la boca. Y era Dios diciéndome que me iba a sacar de allí. Y eso me reanimaba. Y yo, usted volvió otra vez como que luces de vida. Y cada vez que me iba, otra vez volvían esos espíritus a quererme poseer. No pudieron poseerme para la gloria de Dios. Porque tu mamá estaba orando. Me querían poseer y no pudieron, en el nombre del Señor. Le doy las gracias. Y entonces, no se salieron solo con la suya, pero le dije a Dios que me sacara de allí. Y como pude, al final engañó a este señor. Me dijo, voy a mandar a una persona para que te ponga agua encima. Así que llegó una mujer que tampoco tenía los cachos y le dije yo, por favor, tráeme agua, pero tráela con tus propias manos, no mandes a nadie. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, necesito agua. Esa mujer, imagínate cómo son las cosas de Dios, era una persona que acompañaba al chamán. Entonces era el mal y el bien juntos. Y ella me vino a traer agua y esa agua caía a mí como si fuera un manantial que me despertara. Yo, por favor, tráeme más agua, porque Dios lo había solicitado así. Cuando ella venía con el agua, una de esas personas poseídas le quitó el agua y me la puso y sentí que me caía fuego. Mira la diferencia. Claro. Entonces, al final, logro despertar y como ya cuando ya despierto, en mi libro explico todo, yo le digo al Señor que ¿qué hago? Y Él me dice, haz lo que tengas que hacer, que yo hago el resto. Yo le decía, Señor, escribo, y se quedó en silencio. Al rato, lo que tengas que hacer. Salí de allá con mi hermana, y mi hermana, ¿qué te pasa, Diana? ¿Dónde me trajiste? Me trajiste donde está el diablo, donde están todos los... Esto es horrible, Diana, la gente se comía las heces. Yo le dije, sí, yo lo vi.
La gente poseída ya se comía, se hacía popó y se comía las heces. Se abrazaban, se besaban, se tocaban, se quitaban la ropa, otros hacían como bebés. Que eso todo lo vio tu hermana porque ella como escupió Sí, eso, ella sí estuvo ella consciente. es testigo de todo esto. Increíble. Y no estaba bajo los efectos del yagé. Entonces yo salí de allá y el Señor todavía tenía esos efectos, me decía, esta persona está poseída, esta persona tiene maldad. Y todas me las iba mostrando en el camino, los vecinos de todo el entorno. Son personas, todas iban a tomar yagé a ese lugar, en un lugar cerca aquí de Cali, en un pueblo. Y me dijo que en ese pueblo estaba la brujería. Poseído totalmente. Y ven, y ese chamán que, o sea, cuando ya tú volviste a tu ser, a tu cuerpo, ¿qué intentó hacer o qué? Detenerme. Fue una lucha muy grande, todo eso lo explico en el libro. Yo le dije, necesito salir, le dije las palabras que Dios me pidió que le dijera. Él me dijo así, engáñalo así como Él te quiere engañar. Las palabras que me decía Dios en mi mente eran muy sabias, era un léxico perfecto. No tenía ni muletillas, no tenía palabras raras, era un español perfecto, era la voz como de un locutor. Me dijo, engáñalo así como Él quiere engañarte. Y me mostraba, me decía, mira ese número, dile que ese número de personas le vas a traer y te va a abrir la puerta. Entonces, eso fue lo final. Yo le dije, mira, yo necesito que me dejes salir. ¿Sabes una cosa? Tengo por ahí unas 300 personas que te voy a ir a traer mañana mismo. Entonces él me dijo, ¿de verdad? No, ya mismo. Le dije, son muchas y voy a hacer que por lo menos todo Cali venga acá donde ti. Me dijo, entonces tengo que venirme a vivir acá. Le dije, no importa, pero vas a volverte rico. Claro, esa fue tu forma de envolverlo para que te dejara ir. Cuando yo iba saliendo, las personas que estaban poseídas se quedaron mirándome como que algo les tenía yo que decir. Les dije, y no era yo la que le hablaba, les dije, estás a tiempo de salvar tu alma. Aquí no está Dios. Y se quedaban así. Alcancé a decirle a varios. Me monté en el carro con mi hermana y me fui tan rápido como pude y llegué a mi casa. Y llegué a mi casa y estaba mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mi mamá, preocupados. Y le dije yo a mi mamá, mamá, nos íbamos a morir. Y empecé a llorar. Así que me llamó un amigo en ese entonces, en ese momento, y le dije, Alejandro, mira lo que me pasó. Y me dice, no, Diana, vete ya mismo a confesar. Así que saqué una cita con un sacerdote, el padre Lara, si me estás escuchando, que hace rato no sé de ti. Me fui donde el sacerdote, saqué la cita con él al otro día, y ese día cayó un aguacero, ese día hubo hasta muertos acá en Cali. Se salió el río, se salió todo. Yo le dije, contra viento y marea llego allá, padre. Y era, ponle tú, como a hora y media de aquí con aguacero. Claro. Llegué allá, empecé a contarle todo al padre, llegó la hora de la Eucaristía, habían unos cuantos feligreses, las 6, y yo, padre, tienes que irte a la Eucaristía. No, continúa. Necesito que continúes. A las 6:30, 7 arrancó él su Eucaristía hasta que no me absolvió y me liberó. Así que empezó mi caminar allí y empecé a tratar de escribir mi libro, pero no podía hacerlo porque resulta que abrí un portal en el cual se me pegaron todos esos espíritus inmundos. Cuando tú vas a estos sitios, vas como si fueras a un lugar lleno de miel y se te pegan. No me alcanzaron a poseer porque para la gloria de Dios no pudieron y ese no era mi propósito. Y entonces empezó la batalla más grande, que fue que duré un año por la asesoría del padre Lara y por la de padre Manuel Iroc, que es el prólogo, el que hizo el prólogo de mi libro, mi exorcista, mi todo, mi guía espiritual. Refugiarme, me refugié en el Santo Rosario, en la comunión diaria, en la castidad, en retiro de lazos, en retiro de Maús, para poder liberarme de esto, al punto que era tanto el desespero que Dios me dio la oportunidad de ir hasta Israel. Se me aparecían los enemigos en la finca de mi mamá,
me hablaban en la iglesia. Era algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, si lo tuviera, porque pues la verdad ya no está en mi corazón. O sea, tú los veías como en el momento ese que estuviste bajo esos efectos de ese viaje. No, ya después quedó conmigo. Ya quedó conmigo, ya podía ver, me mostraba así de vez en cuando las personas que estaban mal y se les veía los cachos y me ponía a averiguar la vida de esas personas que estaban mal en las drogas, alejados de Dios, en la promiscuidad, bueno, en el alcohol y coincidía. O sea, eso. ¿Y hoy en día todavía lo ves o ya no lo ves? Los siento. Es decir, yo estoy en una parte y siento, por ejemplo, las presencias. Entonces me pongo a averiguar sobre las personas que están allí y efectivamente hay una o dos personas algo que no. Tiene que haber ahí. Otro día también fui a la casa de una amiga, no, de una conocida, una compañera de estudio de posgrado, y entonces una casa muy linda, un penthouse, y me la mostraba, y cuando llegué a una parte del penthouse, el espíritu me empezó a hacer así, y ya no me hablan así como palabras claras, sino que me hacen susurros ahí feos. Pero cuando son cosas bonitas no siento feo, siento bonito, pero cuando es feo el espíritu me hace así, se me baja la frecuencia, se me sube la frecuencia cardíaca. Entonces le dije yo a ella, ven, explícame algo. Aquí hay algo que no debería estar aquí. Dice ella, ¿por qué? ¿Qué sientes? Y yo le dije que aquí hay presencias. Me dijo, no, mira, lo que pasa es que tenemos estas cosas que trajimos esto era de los ancestros, esto es como un entierro, y estas son unas cosas bonitas que hacían ellos, pero esto no sabemos de quién era, sino que pues esto no lo vendieron y son antigüedades de entierros de indígenas. Le dije, sal de eso. Claro. Porque ellos están aquí reclamando sus cosas. Claro. Me las mostró y estaban así escondidas. Entonces yo le dije al Señor, Dios mío, cosas como esas, ¿sí? Entonces, es lo que me pasa, pero el caso es que yo salgo de allá, me voy a Israel y le pido al Señor que por favor me quite esas presencias, que ya no sienta yo miedo, porque ya me había ido a vivir sola en mi apartamento para tratar de escribir el libro y tener concentración. Sí, ¿por qué Israel? Porque me puso ese sentir. O sea, yo que tenía que ir a Israel y ponle cuidado que yo empecé a sentir eso de que debía ir a Israel y prendo el televisor y sale Israel, turismo de Israel, un recorrido por Israel y yo, qué raro, bueno, lo apagué. Cuando me llega el celular, últimos cupos para Israel, diciembre, y yo, ¿cómo así? Ya. Todo te lo ponía ahí, pues te lo mostraba. No, lo puedes separar con $100 y yo, bueno, sí, bueno, colgué. Y yo, ¿cuánto vale? No, que 13, 15 millones. Listo. Y yo, carajo, no tengo ese dinero. No, pero yo tengo vacaciones para octubre y ellos dicen que para diciembre. Tan me llaman, aló, de mi banco. Mira, Diana, para decirte que tienes disponibles tanta cantidad de dinero, como 100 millones. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, puedes tomar lo que quieras, solamente es que nos autorices, te pasas una firma y te desembolsamos. ¿Cómo así? ¿Lo puedo pagar en 2 meses? Sí, claro. Pum, ok, pum. A los 2 días ya tenía la plata en mi cuenta. Llamo yo a mi jefe, le digo, jefe, tenía vacaciones para octubre. ¿Qué pasa si las quiero mover? No hay problema, ya te las muevo. En diciembre pasé en Israel rodeada de unos amigos maravillosos, gente mayor, y me pusieron todos los días a hacer el Santo Rosario. Hicimos el Santo Via Crucis, hicimos todo el recorrido, pero hubo 2 días que pude ir al Muro de los Lamentos y les cuento que fue una conexión tan bonita porque allá le lloré a Dios con mucha fe. Le sentí como que yo lo estaba abrazando y le decía, papá Dios, ayúdame, ya tengo miedo, quiero cumplir mi promesa, llevo 1 año y me está pasando esto, ando con miedo, siento que se quieren robar mi alma todavía, no quiero equivocarme más con personas, dame una familia, me siento muy sola. Esta es una lucha muy grande, pero yo sé, Señor, que tú me vas a sacar adelante, libérame de mis cadenas. Bueno, tantas cosas que le pedí al Señor, le llevé las cartas de todas las personas que les dije, voy para Israel, mándale una carta a Papá Dios, y todas las cartas las entregué allá con mucha fe, una cosa así.
al regreso pasé diciembre, el 24 lo pasé en donde nació Jesús, y resulta que fue tan maravilloso, fue una experiencia muy hermosa, fue una conexión divina con el Señor, con la Virgencita, y resulta que al regreso, en diciembre, empieza la pandemia en marzo. Eso ya fue en el 2019. 2020. En el 2020, sí. Sí, en el 2020. En el 2020, sí me coincide como las fechas, fue como año y medio que estuve pues en lucha, el viaje, bueno. Y resulta que cuando comienza la pandemia, fue como si Dios me estuviera dictando el libro. En 3 meses lo escribí. Mi mamá se fue a refugiar en su finca como siempre, mi hermano con su esposa en la otra finca, mi hermana pues con su pareja, y el banco me mandó a trabajar en mi casa. Entonces yo no quería dormir, sino ahí mismo terminaba de trabajar al mediodía o a las 2, me dedicaba a escribir y no quería parar, me daba la noche, y el fin de semana era feliz porque podía avanzar, pedía comida y escriba. Cuando terminé el libro a los 3 meses, le dije en oración a Dios, bueno, Señor, ya terminé el libro. Gracias, Padre, gracias. ¿Qué sigue ahora? Necesito el editor. Así que me llamó un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, aquí pensando en el balcón, que no sé qué hacer porque necesito un editor. Te lo tengo. Al otro día estaba en mi puerta. Se llama Freisman Toro. Él fue mi primer editor aquí en Colombia. Le conté mi historia y él me dice, yo no creo que tú hayas tenido un encuentro con Dios, la verdad. Él es cristiano evangélico. Le dije, mira, te voy a decir una cosa. Dios es tan perfecto que muy seguramente te está colocando aquí para que tú entiendas algo. Así que si quieres lo tomas. Y le dije yo, ¿cuánto me cobras? Me acuerdo que me cobró en dólares altísimo. Yo le dije, te los doy porque lo que es de Dios no lo voy a regatear. Entonces, se quedó aterrado, se llevó el libro, lo que escribí, pues, y lo empezó a leer, lo leyó. Me llamó y me dijo, estoy aterrado, este libro tiene madera. Entonces le dije, necesitamos hacer correcciones. Me dijo, necesito que nos conectemos, que hablemos, que hagamos unas cosas. Cuando hablábamos, se nos apagaban los celulares, se me apagaba el computador. Toda la interferencia que viene de allá de esos lados oscuros. Volvió otra vez el enemigo a molestarme. Entonces le dije, yo ya tenía, digamos que más fortaleza. Yo te reprendo en el nombre de Dios. Yo le decía, a él no le pares bolas a eso. Tú también eres de Dios. Reprende, que es el enemigo que no quiere. Entonces él me dijo, listo, así va a ser. ¿Y qué quieres hacer? Le dije, quiero que mi libro sea publicado en el extranjero, porque por la oportunidad que tuve de vivir en Inglaterra, leen un libro semanal. Quiero que empiece por allá, no sé, pero tengo ese sentir. Y que se vaya regando a Sudamérica. Me dice, pero tú tiras la vara muy alta. Entonces le dije, si es de Dios, se da, y si no, no. Lo mandamos a Europa, a una editorial española, sí, al Pigmalión, y a otra inmediatamente me llamaron de ambas. Wow. Entonces, si al Pigmalión me pidió que el dueño, que si ese libro yo lo había escrito o lo había escrito mi editor, entonces le expliqué, le conté que no. Me dijo, quiero que vengas al lanzamiento, porque la verdad que este libro se va a publicar. Y para la gloria de Dios, el libro se publicó en el 2021 ya. Plena pandemia, pues. Plena pandemia, se publicó en el 2021. Y eso es lo que yo hago. El Señor después, en ese proceso, pues me presenta a la persona que hoy en día pues es mi esposo. Una relación maravillosa, ¿no? La verdad tengo mi familia, mi razón de vivir, de ser con Dios y con ellos. Tenemos una relación muy bonita. Y bueno, se ha ido cumpliendo la promesa de llevar el mensaje a todas partes donde el Señor quiera que yo lleve mi mensaje, porque en cada parte que me presento y que cuento esta historia, con una sola persona que escuche y que no vaya a este tipo de cosas y se desvíe del camino verdadero que es Dios, con eso para mí ya es mucha ganancia, ¿sabes? Entonces, yo invito a todas las personas que están teniendo la oportunidad de escuchar este mensaje, que siempre vamos a tener momentos difíciles. Las tribulaciones siempre van a estar,
porque sería mentira decir que una persona no vaya a sentir en algún momento dolor por la pérdida de un ser querido, por la pérdida económica, por la pérdida de la salud, por la pérdida del amor, tantas cosas que pueden pasar. Siempre va a haber una solución y siempre la vamos a encontrar a través de la oración, a través del Santísimo, a través de la Eucaristía, a través de la comunión. Y qué bueno todas aquellas personas que tienen la posibilidad de vivir con todos sus santos sacramentos, que los valoren, que los cuiden, que sepan que Dios está vivo, que saquen sus propias conclusiones de lo que ha sido mi vida, que aún falta mucho. Tendría muchas cosas más que contarles, pero creo que en este tiempo que me ha regalado Marcela, he podido compartirles muchísimo de mí y que ustedes saquen sus propias conclusiones si vale más en un momento de tribulación doblar nuestras rodillas y elevar nuestra oración al cielo, a Dios, a la Virgen María, y esperar una respuesta y una bendición, o dejarnos llevar por las emociones, por el estrés, por la necesidad de encontrar unas respuestas en el tiempo de nosotros y de pronto empeorar nuestra vida. ¿Qué es mejor? Entonces, Marcela, esto es lo que yo quería compartirles y que si desean leer mi libro, lo pueden encontrar en la librería Gramata en Medellín. Sí. Y ustedes, Gramata, es muy fácil. En Medellín está, ellos lo distribuyen por todo Colombia. En España lo pueden encontrar en cualquier librería de España física. Ustedes pueden decir que el libro Escape del Infierno, de Diana Marcela Ordóñez, de la editorial Selpin-Malión, también está en tiendas virtuales. Ha sido un poco difícil la distribución, pues digamos que no deja el enemigo de poner los tropiezos, pero no pasa nada. El mensaje, ¿también lo consiguen en Amazon y en estas plataformas? Sí, realmente se está distribuyendo por todas las plataformas. La idea es que pues vaya más adelante, pues tenga más fácil acceso. También se va a pasar a otros idiomas, inglés, francés. Digamos que se ha retrasado un poquito pues por unos tropiezos, pero en eso estamos y trabajando en el segundo libro, que cuento, digamos que toda la parte que faltó, que es esta, y otras partes, otros pedazos que no alcancé a contar, porque el libro es escrito en tercera persona, pero es enfocado en la experiencia de la ayahuasca. Ese es 100% original, de qué vi, de qué escuché, qué sentí, paso por paso. Es realmente un libro muy entretenido, es un libro que también genera un poco de temor, pero al inicio tiene un sellamiento a la sangre de Cristo, sugerido por el padre Manuel Hiro, que es mi guía espiritual. Es la persona, el que hizo el prólogo del libro. Él es un sacerdote de la Iglesia Católica que conocí a través de Lazos de Amor Mariano. Es africano, él es africano y es exorcista también. Entonces, esa parte pues también la quiero contar, cómo fue cuando él llegó aquí a exorcizar mi casa, a hacer Eucaristía, a liberarme a mí. No sé en qué idioma fue que rezó conmigo, pero me colocó la cruz encima. Bueno, muchas cosas que tuvieron que pasar para yo poder decirles que me siento fuerte en el nombre de Dios y que sigo adelante a través de la oración, pidiéndole a Él que me guíe siempre por el buen camino, que me acerque a Él, que no permita que nada me aleje, que cualquier obstáculo que me esté alejando de Él me lo quite y que por favor pues vivamos en constante oración. Bueno, Dianita, yo quiero que tú recapitules, por favor, en un par de minuticos, porque seguramente esta entrevista, este testimonio va a llegar a mucha gente y va a llegar también a muchos jóvenes. Sí, señora. Niños, ¿sí? Y a personas que de pronto puede que no sean tan jóvenes, pero que independiente de su edad estén buscando un escape. Y como esto del viaje y de la ayahuasca se está poniendo tan de moda, ¿sí? Entonces, recapitulemos qué es este yagé, qué es la ayahuasca, qué es concretamente y por qué está tan de moda y por qué hay que tener mucho cuidado, porque son prácticas que se están popularizando y están de moda. Bueno, sí, mira, en algún momento de la entrevista lo expliqué. Esta es pero gracias, porque esto de verdad que hay que hacer un énfasis para que de verdad tomemos conciencia. Es una bebida ancestral
que pudo haber nacido, digamos, la idea en el Perú, en el Amazonas. De hecho, pues tuve la oportunidad de ir a una conferencia en Perú, imagínate, allá donde aparentemente nació, porque ya este tema se salió de control porque ya lo tomaron como un viaje turístico. Entonces, están cayendo, digámoslo así, muchos jóvenes por experimentar, personas que quieren sentir sentir estas alucinaciones, sentir bienestar, otras que quieren encontrar sanación a enfermedades, que quieren encontrar respuestas de pronto de cosas que no entienden, que quieren que les diga cosas. Y mira, yo te voy a contar rápidamente, Marcela, algo que es bastante delicado, y es que cuando yo estaba allá, el Señor me mostró que una persona de mi familia con una preparación educativa muy alta asistía a estos rituales todos, casi cada 8 días, con el fin de poder escuchar a unos familiares muertos que le hablaran. Y resulta que esta persona se volvió adicta a esto, y vuelvo y le repito, o sea, no tenía necesidad, una persona con una muy buena preparación, un futuro por delante, y él me dijo que le advirtiera a esta persona que no asistiera más porque iba a perder su alma y que pronto iba a ser así. Cuando yo salgo de allá y lo busco, no podía comunicarme con él, eran muchos tropiezos, y al final me doy cuenta que le da un cáncer con 30 y poco años. Y esta persona alcanza a mandarme unos audios donde me dice de que Dios no existe, que todo es, que no hay nada superior, que desde una mesa hasta una persona, hasta un animal, todos somos iguales, que aquí no hay superioridad de nada. Entonces, cuando ya en el último día de su muerte, él le pide a la mamá que le cante. ¿Qué hago yo? Me pongo a orar por esta persona, con familiares, con amigos, para que pues por lo menos la oración hiciera algo, ¿sí? Porque no podíamos tener acceso a él, la mamá tampoco dejaba, claro, ni tampoco le entregaba el agua bendita que nosotros queríamos para él. Era una cosa extraña. Y resulta que el último día de muerte, en su lecho de muerte, le pidió a la mamá que le cantara el Ave María, que él sentía descanso escuchar el Ave María. Y murió escuchando el Ave María de la voz de su mamá. Bueno, entonces saquen sus propias conclusiones. La verdad, yo creo que si yo estoy aquí, no es casualidad, y esta bebida es peligrosa. ¿Por qué? Marcela, vuelvo y lo repito, porque la persona puede quedar poseída, desviarse completamente del camino de Dios, darle el poder a otras cosas. Puede perder su vida, como fue lo que me pasó a mí, que casi quedo perdida en un purgatorio. Eso para mí es un purgatorio, de acuerdo a lo que he hablado con los sacerdotes. Dios me permitió ir al purgatorio o ir al infierno. La verdad, ambas cosas creo que es un hilo lo que las separa, ¿sí? Claro. O mira lo que pasó. Y quiero que presten mucha atención, porque nada de esto es mentira. Hace poco resulta que me llamó el padre Manuel Iroc, lo trasladaron para Pereira y me dice: hija, ha ocurrido algo que no te imaginas. Y le dije: ¿qué pasó? Un rector de un colegio fue a un ritual de yagé. Él no sabía, se fue ingenuo porque le prometieron pues el tema de bienestar, de sanación a sus enfermedades. Se llevó a la esposa y la cuñada que no tomaron la bebida, y él empezó a ver demonios que lo atacaban. La esposa podía ver cómo se le abrían las heridas lo cortaban. Y él, por huirle a eso, terminó corriendo hacia el bosque, y terminó en la UCI un tiempo, y está vivo para contar la historia. Wow. Por otro lado, de Perú, me contactaron para que fuera a dar este testimonio a través de una conferencia en FELICAP, la Feria del Libro de Cajamarca, y resulta que 2 semanas antes
también en una experiencia de ayahuasca, un señor, un extranjero bajo los efectos del yagé o la ayahuasca, encerró a una de las personas que estaban con ellos y la descuartizó. Una persona que iba de otro país a aprender pues todos estos temas porque ella era supuestamente una persona de luz y quería aprender pues todas estas cosas. Dejó a su esposo y dejó a sus 2 niños pequeños, tenía una vida maravillosa, una casa espectacular, no le faltaba nada, fue a buscar el peligro. A buscar la muerte. Allí. A buscar la muerte. Entonces, saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Si a mí me hubieran advertido, si a ustedes les advierten, mira, vas a ir a la ayahuasca a tomar yagé, pero puedes quedar loco o poseído, puedes ver cosas tan horribles que te pueden llevar a la locura y hacer mal, ¿sí? O puedes morir y quedar en el limbo. Mira, ¿tú lo aceptas? Es que es ilógico. Es ilógico, claro. Es ilógico. O sea, una persona dentro de su estado normal, una persona normal no toma la decisión de ir a buscar lo que no se le ha perdido. Con todo el respeto de las personas que están ofreciendo este negocio, que ya se les volvió un negocio porque cobran 300 y 100 y $200 por una bebida, por un tema de vivir esta experiencia, y se les muere. ¿Y qué dicen? No, es que de pronto ya tenía problemas que la llevaron a la muerte, ya era una persona enferma, ya era una persona que tenía demonios. Y esa no es una respuesta. La vida se respeta. La vida se respeta. Y se respeta también las necesidades de las personas, los vacíos espirituales. Hay que tener mucho cuidado. Yo quiero agregar a lo que tú dices ahí y hacer también esta reflexión a la gente, invitarlos a que reflexionen. Cuando ustedes van a la iglesia católica, sí, señora, ¿cuánto tienen que pagar por asistir a la Eucaristía? Nada. ¿Cuánto tienen que pagar por una confesión, por una comunión? ¿Cuánto tienen que pagar? Nada. Ahora nada. Bien, nada. Entonces, saquen también sus conclusiones, porque la Iglesia Católica y la religión católica es muy criticada, pero es la religión que nos da más libertad, porque Dios nos da ese libre albedrío. Él no nos obliga, y a veces permite que pasen este tipo de cosas para darnos un campanazo y enseñarnos que así como tú estuviste allá y moriste prácticamente. Sí, pero por horas. Estuviste muerta y Él te permitió volver para contar este testimonio en su gran misericordia. Pues Él es un Dios que no es un Dios justiciero ni castigador. Es un Dios que en verdad nos ama, que no nos cobra y Amén. Que, como les insisto siempre, para eso se creó este canal y este libro, Jesús está vivo. Y quiero que nos cuentes ya para cerrar, Dianita, tus experiencias que has tenido ya en este camino de cambio, de conversión, porque Jesús en realidad está vivo en el Santísimo Sacramento del altar, porque tú lo has visto y lo has escuchado. Sí, señora, Él está vivo porque lo que yo le pido a Dios con fe, Él me lo escucha. Él me escucha porque mi vida ha cambiado, porque lo he escuchado, además que he tenido la posibilidad de escucharlo, de sentirlo. Es el camino más hermoso que todos podemos tener. O sea, saber que hay un ser vivo porque Él sí está vivo. Y me ha hablado, no solamente me habló en esa experiencia, me habló después, en el año en que estuve así en mucha oración, que quería liberarme de esas presencias, tuve la oportunidad de escucharlo 2 veces más y me hizo 2 advertencias. Sino que el espíritu es muy, muy celoso. Por eso la importancia de mantener en constante oración. El Señor le habla cuando Él decide hablarle a uno. O sea, es maravilloso porque te mantiene alejado del pecado. También te acerca a las personas que van en el mismo caminar. Fíjate que cuando yo estaba alejada de Dios, ¿qué me llegaban? Personas
que también estaban alejadas de Dios, que me hacían propuestas, que me querían desviar antes más. Pero cuando tú empiezas a abrirle tu corazón a Dios y lo buscas a través de la oración, siempre va a llegar personas como tú, Marcela, como muchos que han llegado a mi vida, como los sacerdotes, a guiarme en mi vida, en mi parte espiritual. Por eso yo quiero tanto a los sacerdotes, al padre Manuel Iroga, a Lara y a muchos más sacerdotes, que al padre Omar, que han sido, digamos, personas que han sido las herramientas que Dios ha puesto en mi vida, que en mis oraciones él pone esos angelitos para que le den a uno una palabra de aliento, para que lo guíen a uno sobre lo que uno debe hacer. Y también me ha servido muchísimo para compartirle a las personas algo tan importante como que piensan que no, es que en la iglesia tal cosa, a referirse mal. Y como les digo a ellos, allá cada persona con Dios, pero es como juzgar que todos los hombres son iguales, ¿sí? Porque no sería justo. Todos los hombres no son iguales. Hay personas buenas también. Y estas personas son consagradas a Dios y han hecho, digamos que una entrega maravillosa por tratar de acercarnos a ese camino que es Dios, que es la luz y es la verdad. Es el único que te da paz en medio de tribulación, es el único que te bendice en todos los aspectos. Entonces, yo los invito de verdad que abran su corazón y que esa relación con Él, con la Virgen María, pues sea cada vez más estrecha, porque es el único camino de verdad de la salvación y que nos evita este tipo de cosas. ¿Cuántas cosas yo me hubiera podido evitar si desde un comienzo, desde pequeña, de pronto me hubieran dado como esa guía? Pero bueno, Dios es perfecto y Él siempre nos va a hacer un llamado y muy seguramente te lo ha hecho a ti también, amigo oyente o persona que estés allí. Te ha hecho el llamado y a veces no queremos aceptar ese llamado, ¿sí? Entonces, pues, de allí. Pues sí, como tú dices, y de todas maneras, pues tal vez desde niña no tuviste esa guía, esa orientación, pero pues él ya te tenía elegida, pues, prevista, elegida, y permitió que vivieras toda esta experiencia ácida, pero que hoy estás en ese caminar que tiene que ser, Él te devolvió la vida, te dio una nueva oportunidad, y a través de este testimonio, que la misión de Diana Marcela es viajar por el mundo y contar ese testimonio, porque en eso consiste el apostolado de Diana, a través de su libro, a través del testimonio. Ese es el caminar de Diana de ahora en adelante, y tocar muchas almas. Pues claro. No, solamente me resta agradecerte, Dianita, gracias por compartirnos estas experiencias, por hacer de nuevo esta pedagogía y recordarle a la gente que Jesús está vivo. Como yo le digo a mi audiencia, Jesús no es un cajero automático. No podemos ir solamente a buscarlo cuando tenemos problemas y a pelar rodilla cuando tenemos problemas y de resto nos olvidamos de Él. No, Él necesita que nosotros lo acompañemos, que le digamos que lo amamos, que le pidamos perdón, que le demos las gracias. Él no es un Dios justiciero, Él es un Dios amoroso y está esperando que vayamos, que vayamos. Sí, Él no lo necesita para subsistir, nosotros sí lo necesitamos a Él. Sí. Y no nos equivoquemos, o sea, no nos dejemos confundir si estamos tristes, si estamos mal, si estamos depresivos, sin dinero, con una enfermedad, con lo que sea. Todas las respuestas están en el sagrario, todas, absolutamente todas. Ahí está el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, el coach, el todo. Ahí está. Entonces, porque Él está bien. Es nuestro papá. Es nuestro papá. Entonces, Dianita, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Aquí yo les voy a dejar también los datos de dónde pueden conseguir el libro. Y también pueden escribir si quieren. No tengo problema en que me escriban. Si de pronto se les está dificultando a acceder al libro o
Ah, correcto. Entonces ya con tu autorización, entonces publicamos aquí tus datos para que se pongan en contacto contigo. Si quieren también repetir este testimonio, compartirlo con otras personas, contactarse con Diana. Entonces, bueno, muchas gracias, Dianita. Marcela, gracias a ti. No sabes lo bendecida que me siento de poder contar esta historia y qué tan bonito que tú me contactaste. La verdad, para mí fue una sorpresa, como todas las veces que me han contactado, que ha sido, son enviados, ustedes son enviados por Dios. O sea, no hay otra palabra, porque no he tenido la verdad que es decir, ven, ayúdame para entregar ese testimonio. No, ha sido algo maravilloso que se mueve solo a través de él. Gracias a ti, de verdad, que Dios te siga bendiciendo y que estos testimonios que tú compartes lleguen a muchísimas personas, porque tienen esperanza, porque son llenos de mucha alegría al final, de que todos también pasamos por tribulaciones, que no solamente pues es una persona, somos todos, y que tenemos que ser fuertes y unirnos, ser empáticos, llenarnos de amor, crecer en el amor, sobre todo con los niños, desde pequeños, cuidarlos, amarlos, enseñarles quién es Dios para que se refugien en Dios y no en el mundo cuando tengan tribulaciones. Entonces, todo esto de verdad que va de la mano con nosotros desde la infancia. Gracias, Marcela, porque de verdad que haces muchísimo para la gloria de Dios. Gracias, Dianita, pues gracias por acompañarnos, pues por esas sabias palabras y efectivamente sí, pensar en los niños, porque pues las mamás, los papás, los adultos, las personas responsables de los niños, tenemos una gran misión de llevarlos de la mano en todo sentido y enseñarles ese camino espiritual, y como dices tú, que se refugien es en él y no en otras, no busquen otras escapes como el Yahé. También quiero darle las gracias a mi amigo Alejandro Yáñez de México, que fue quien me puso en contacto contigo. Entonces, Alejandro, cuando veas esta entrevista, te agradezco infinitamente por haberme permitido conocer a Dianita. Y bueno, pues antes de desconectarnos, quiero invitarlos y recordarles que estos preciosos sacramentales, que es un rosario, una camándula que hace nuestra alma mística, víctima y reparadora, se llama Marianita, que también es de Colombia. Ella hace estos rosarios en compañía y por inspiración de la Santísima Virgen. Son rosarios personalizados. Aquí les voy a dejar, como siempre, los datos de Marianita, porque también la ayudan. Ella vive de esto, ese es su sustento. A ustedes, querida audiencia, Dios y la Virgen los protejan, los guarde, los lleve siempre de su mano. Y bueno, si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo en los próximos días con una nueva entrevista, con un nuevo invitado, y recuerden que Jesús está vivo. Dios Amén. Y los protejan siempre. Amén. Amén. Gracias, Marcela. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Amén. Gracias. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.